En un entorno que constantemente nos invita a buscar respuestas externas, el budismo nos señala una ruta diferente. La verdadera fortaleza reside en nuestro interior. Estas 10 lecciones no son fórmulas mágicas, sino claves para despertar la sabiduría que ya posees. No olvides darle me gusta si disfrutas del contenido y suscríbete para más videos como este. Comencemos. Lección 1. Autonomía emocional. Muchas veces creemos que la felicidad depende de lo que los demás piensen o hagan por nosotros. Esperamos que alguien nos complete, nos elogie o nos dé permiso para sentirnos bien. Pero el budismo nos recuerda que esa búsqueda externa es como perseguir un espejismo, nunca sacia nuestra verdadera sed. La paz duradera nace dentro, no fuera. Imagina que tu corazón es un jardín. Si solo riegas las plantas cuando otros te traen agua, pronto se marchitarán. Pero si aprendes a nutrirlas tú mismo, florecerán sin depender de nadie. Así funciona la autonomía emocional, cultivando tu propia serenidad, sin atarte a lo que digan o dejen de decir los demás. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque alguien no actuó como esperabas? Ese sufrimiento surge del apego a expectativas ajenas. Las enseñanzas budistas nos animan a soltar esa dependencia. No se trata de aislarse, sino de relacionarnos desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando estamos completos, compartimos amor, no exigimos que nos lo llenen. La autocompasión es clave. A menudo somos más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Nos juzgamos sin piedad por errores pasados o por no cumplir estándares imposibles. Pero, ¿y si en vez de castigarnos nos ofrecemos el mismo cariño que daríamos a un amigo? Ese es el primer paso hacia la libertad emocional. El amor propio no es egoísmo, es sabiduría. Si tu vaso está vacío, no podrás servir a otros. Por eso el budismo enfatiza la importancia de mirar hacia adentro, meditar, respirar y preguntarte, ¿qué necesito ahora? Sin esperar que otra persona adivine o solucione tu malestar. La respuesta siempre está en tu interior. Claro, esto no significa volverse insensible. Las relaciones son importantes, pero sanas cuando parten de dos seres enteros, no de mitades buscando completarse. Un abrazo, una palabra amable o un gesto de cariño se disfrutan más cuando no los necesitas para sobrevivir, sino para celebrar la conexión. Practica esto hoy, antes de reaccionar a lo que otro diga o haga, haz una pausa. Respira y pregúntate, ¿esto me define o puedo elegir cómo sentirme? Verás que poco a poco dejarás de darle a los demás el control de tu estado emocional. La calma se convierte en tu refugio, no en un premio que otros te den. La autonomía emocional no se logra de la noche a la mañana. Es un camino, como todo en el budismo. Habrá días en que las viejas heridas piquen o la soledad asuste, pero cada vez que eliges reconectarte contigo mismo, fortaleces tu espíritu. Y esa es la verdadera plenitud, saber que pase lo que pase afuera, dentro hay un espacio de paz inquebrantable. Recuerda, nadie puede darte lo que solo tú puedes cultivar. La validación externa es efímera, la interna, eterna. Cuando dejas de buscar fuera lo que ya tienes dentro, descubres que la felicidad nunca fue una meta, sino el camino mismo. Y ese es el regalo más grande del budismo, la libertad de ser completo aquí y ahora. Lección 2. Ser tu mejor compañía. La soledad, lejos de ser una amenaza, es un espejo que refleja nuestra esencia auténtica. En el silencio, sin máscaras ni expectativas ajenas, descubrimos las capas más profundas de nuestro ser. El budismo nos invita a no temer este encuentro, pues en él reside la semilla de la auténtica libertad. Cuando dejamos de llenar cada vacío con ruido, permitimos que florezca la sabiduría interior. Esta práctica no es evasión, sino el coraje de enfrentar lo que realmente somos. Muchos confunden estar solos con sentirse abandonados, pero son experiencias radicalmente distintas. La primera es una elección consciente, la segunda, una herida emocional. Al cultivar la soledad voluntaria, entrenamos la mente para encontrar plenitud sin dependencias. Las enseñanzas budistas comparan este proceso con limpiar un cristal. Cuanto menos polvo acumule, más nítida será nuestra visión. Aprender a disfrutar de la propia compañía es un acto de amor propio revolucionario. En la quietud observamos cómo funcionan nuestros mecanismos mentales.
Surgen inseguridades, recuerdos incómodos o incluso creatividad dormida. En lugar de huir, el budismo propone acoger estas manifestaciones con curiosidad compasiva. Cada pensamiento es una oportunidad para entendernos mejor. Sin juicios. Esta autoobservación es el cimiento de una autoestima sólida, construida desde la honestidad y no desde la ilusión. La sociedad actual demoniza el aburrimiento, pero es un maestro poderoso. Cuando dejamos de estimularnos constantemente, la mente revela su capacidad de asombro ante lo simple. Un atardecer, el ritmo de la respiración o el canto de un pájaro se convierten en fuentes de alegría pura. El budismo enfatiza que este estado de presencia es donde reside la verdadera riqueza. Quienes lo cultivan ya no buscan fuera lo que llevan dentro. Practicar la soledad fértil requiere gradualidad. Comienza con pequeños espacios libres de estímulos, 10 minutos al día sin móvil, música o compañía. Observa qué emociones emergen y acéptalas como nubes pasajeras. Con el tiempo, estos momentos se convertirán en oasis de claridad mental. La tradición budista los llama intervalos de sanación, donde el alma se reordena en silencio. Uno de los mayores regalos de esta práctica es el desarrollo de la autonomía afectiva. Dejas de usar a otros como muletas emocionales y en su lugar construyes una relación sólida contigo mismo. Esto no implica rechazar el amor ajeno, sino recibirlo desde la plenitud, no desde la carencia. Como enseña el budismo, solo quien está completo puede amar sin apegos tóxicos. La soledad bien entendida enriquece todas tus conexiones. ¿Cómo distinguir entre soledad sana y aislamiento dañino? La clave está en la intención. La primera es un acto de amor, un diálogo interno nutritivo. La segunda surge del miedo y suele acompañarse de pensamientos autodestructivos. El budismo propone un término medio, conexión social desde la autenticidad, alternada con periodos de introspección consciente. Este equilibrio evita tanto la dependencia como la fobia a los demás. Los frutos de esta enseñanza se ven en momentos críticos. Quien ha cultivado su mundo interior enfrenta mejor pérdidas, fracasos o cambios abruptos. Tiene un santuario mental al que recurrir cuando el exterior se desmorona. Las escrituras budistas lo describen como morar en la propia isla, un espacio de serenidad inalterable. Esta resiliencia no es indiferencia, sino profunda comprensión de la naturaleza impermanente de todo. Hoy mismo, crea un ritual de soledad. Puede ser escribir un diario, pasear sin objetivo o simplemente sentarte, observar tus pensamientos. Nota cómo tras la incomodidad inicial, surge una paz desconocida. El budismo nos recuerda que somos universos por descubrir y ese viaje empieza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. La mejor compañía que tendrás en esta vida eres tú. Cultívala con ternura y paciencia. Lección 3. El poder del no. En nuestra cultura hiperconectada, donde la disponibilidad constante se valora como virtud, decir no se ha convertido en un acto revolucionario. El budismo nos enseña que establecer límites no es signo de egoísmo, sino de sabiduría emocional. A través del camino del medio comprendemos que entre el sacrificio extremo y la indiferencia existe un punto de equilibrio. Este no consciente funciona como puerta de acceso a nuestra autenticidad, protegiendo lo más valioso que tenemos, nuestra energía vital y paz interior. El miedo a decepcionar o ser juzgado nos lleva a decir sí cuando nuestro cuerpo y mente gritan no. Estas pequeñas traiciones cotidianas acumulan resentimiento y fatiga emocional. Las enseñanzas budistas comparan este patrón con un árbol que da todos sus frutos a otros hasta quedarse sin nutrientes. El arte de negar con compasión no aleja a las personas significativas, más bien atrae relaciones basadas en el respeto mutuo. Cuando decimos no desde la claridad, enseñamos a los demás cómo queremos ser tratados. La práctica del no sabio comienza con el autoconocimiento. Necesitamos identificar qué actividades, personas o situaciones nos desgastan sin aportar crecimiento. El budismo propone un ejercicio simple. Antes de comprometerte, haz una pausa para consultar con tu ser interior. ¿Esta decisión me acerca a mi mejor versión o solo satisface expectativas ajenas? Este espacio de reflexión evita que actuemos desde el automatismo social y nos conecta con nuestra brújula moral. Culturalmente se nos ha enseñado que decir no es sinónimo de rudeza o falta de empatía.
Nada más alejado de la verdad. Un límite puesto con amor puede ser el regalo más compasivo. Imagina a un médico que dice sí a operar estando exhausto, su falsa bondad se convierte en peligro. El budismo enfatiza que cuidarnos no es opuesto a cuidar a otros, sino requisito para hacerlo bien. Cuando protegemos nuestro bienestar, nuestra ayuda nace de la plenitud, no del agotamiento. Las relaciones más sanas son aquellas donde el no puede coexistir con el afecto. Un amigo verdadero entenderá cuando necesites espacio. Un buen jefe respetará tus horarios de descanso. La filosofía budista nos recuerda que quien se ofende por tus límites probablemente se beneficiaba de tu falta de ellos. Al principio cuesta, pero cada no auténtico atrae mayor armonía a tu vida, como un jardín que florece cuando ponemos vallas contra lo que lo daña. ¿Cómo distinguir entre un no egoísta y uno saludable? La intención marca la diferencia. El primero nace del miedo o la comodidad. El segundo del autoconocimiento y respeto. El budismo sugiere examinar nuestras motivaciones. ¿Estoy negándome por pereza o genuinamente necesito preservarme? Un buen indicador es que tras un no consciente sentimos alivio, no culpa. Esta claridad interior se cultiva mediante la meditación y la autoobservación constante. El no como práctica espiritual también aplica a nuestros pensamientos. Decir no a la autocrítica destructiva, a comparaciones tóxicas o a patrones mentales obsesivos. Las enseñanzas budistas destacan que nuestra mente es como un jardín. Los no son las podas necesarias para que crezca lo bueno. Cuando rechazamos pensamientos que nos dañan, creamos espacio para la compasión y creatividad. Este trabajo interno es la base para establecer límites externos con sabiduría. En el ámbito laboral, el poder del no previene el burnout y cultiva el profesionalismo. Aceptar cada proyecto por miedo a perder oportunidades suele llevar a trabajos mediocres realizados con estrés. El enfoque budista recomienda evaluar. ¿Puedo asumir esto manteniendo mi equilibrio? Un no oportuno a veces abre puertas a mejores sí futuros. La productividad verdadera nace de la concentración en lo esencial, no de la dispersión en múltiples compromisos. Los grandes maestros espirituales han usado el no como herramienta de enseñanza. Buda mismo rechazaba preguntas especulativas para enfocarse en lo práctico, aliviar el sufrimiento humano. Este ejemplo nos muestra que negar lo superficial es afirmar lo profundo. Cuando decimos no a lo que nos distrae de nuestro camino, decimos sí a nuestra evolución. El budismo no promueve la negación por sistema, sino el discernimiento para elegir que merece nuestro entusiasmo. Practicar el no consciente es un proceso gradual. Comienza con pequeñas negativas en situaciones de bajo riesgo. Rechazar un postre que no deseas. Posponer una salida que te agota. Observa cómo estos actos de autoafirmación fortalecen tu confianza. El budismo nos recuerda que cada no honesto es un paso hacia la libertad auténtica. Con el tiempo, descubrirás que los mejores sí son aquellos que das desde la plenitud, no desde la obligación. Este es el equilibrio perfecto que propone el camino del medio. Lección 4. Autoestima y autocompasión. Muchas personas buscan su valor en el reconocimiento de los demás, como si su autoestima dependiera de aprobaciones externas. Pero el budismo nos recuerda que la verdadera seguridad surge desde dentro, no de los elogios o críticas ajenas. Cuando dejamos de medirnos por estándares externos, descubrimos una paz más profunda. La autocompasión es el primer paso, tratarnos con la misma bondad que ofreceríamos a un buen amigo. La autoexigencia excesiva suele ser un obstáculo, pues nos lleva a juzgarnos sin piedad. En cambio, la autocompasión nos enseña a aceptar nuestros errores y dramatismos, entendiendo que son parte del aprendizaje. No se trata de conformismo, sino de equilibrio. Reconocer nuestras limitaciones con amabilidad nos permite crecer sin autoflagelarnos. Así la autoestima se fortalece desde la honestidad, no la perfección. A menudo confundimos autoestima con ego, pero son cosas muy distintas. El ego se alimenta de comparaciones, mientras que la autoestima auténtica nace de la conexión con nuestro interior. En el budismo, esta idea se refleja en el concepto de no apego, incluso al autoconcepto. Cuando dejamos de aferrarnos a una imagen idealizada de nosotros mismos, encontramos libertad.
La autocompasión es ese puente hacia la aceptación radical. ¿Cómo practicarla? Comienza observando tu diálogo interno. ¿Te hablas con dureza o con comprensión? Muchos repiten mensajes negativos sin darse cuenta, como si merecieran ese castigo. La meditación ayuda a romper ese ciclo, creando espacio para una voz más gentil. No se trata de ignorar los defectos, sino de abordarlos desde el cariño, no el rechazo. Pequeños cambios en el lenguaje interno transforman la relación contigo mismo. La sociedad nos enseña a competir, a compararnos, a sentir que nunca es suficiente. Pero la autocompasión es un acto rebelde. Elegir valorarte sin condiciones no significa evadir responsabilidades, sino abordarlas desde un lugar de respeto propio. Cuando te tratas con dignidad, los demás también lo notan. La autoestima sana no es egocentrismo, es la base para relacionarte con el mundo desde la plenitud, no la carencia. Un error común es esperar a merecer autocompasión cuando seas más exitoso, cuando pierdas peso, cuando soluciones todo. Pero la aceptación no es un premio, es un derecho. El budismo enfatiza que todos merecemos amor propio, aquí y ahora sin requisitos. Practica mirarte con los ojos de quien entiende que eres humano, imperfecto y valioso al mismo tiempo. La verdadera transformación comienza cuando dejas de esperar permiso para quererte. La autocompasión también nos protege de la dependencia emocional. Si tu valor no depende de otros, las opiniones ajenas pierden poder sobre ti. Esto no implica aislamiento, sino interdependencia saludable, relacionarte desde la abundancia, no el miedo. Cuando te aceptas, puedes amar y recibir amor sin apegos tóxicos. Es un regalo que te das a ti mismo y por extensión a quienes te rodean. Algunos temen que ser compasivos consigo mismos los vuelva débiles o conformistas, pero la ciencia muestra lo contrario. La autocompasión aumenta la resiliencia. Quienes se tratan con amabilidad enfrentan mejor los fracasos, pues no los ven como amenazas a su identidad. El budismo lo sabe bien. La fuerza real nace de la serenidad, no de la autocrítica feroz. Equivocarse duele menos cuando sabes que no te abandonarás en el proceso. Integrar esta enseñanza requiere práctica diaria. Puedes empezar con gestos simples, pausar ante el estrés y preguntarte, ¿qué necesito ahora? Tal vez sea descanso, un respiro o perdonarte por un error. Pequeños actos de bondad contigo mismo reconstruyen la confianza erosionada. Con el tiempo, la autocompasión deja de ser un ejercicio y se convierte en tu naturaleza. Así la autoestima florece sin esfuerzo, como una flor que no fuerza su crecimiento. Al final, todo se reduce a una elección. ¿Prefieres vivir buscando validación o cultivando paz interior? La autocompasión no es egoísmo, es sabiduría. Como enseña el budismo, el amor propio es el cimiento para amar al mundo. Cuando te liberas de la tiranía del juicio, descubres que siempre fuiste suficiente. Y desde ese lugar, cada paso en la vida se da con más ligereza y alegría. La verdadera revolución empieza dentro. Lección 5. Sabiduría del silencio. En un mundo saturado de ruido, el silencio parece incómodo, casi sospechoso. Nos rodeamos de distracciones para evitar escuchar lo que llevamos dentro, como si el vacío fuera algo que debiéramos temer. Pero el budismo nos recuerda que en la quietud reside una sabiduría profunda. El silencio no es ausencia, sino presencia plena. Es el espacio donde la mente agitada finalmente puede descansar. Muchos confunden el silencio con no hablar, pero va más allá. Es un estado de atención sin resistencia. Cuando callamos externamente, a menudo la mente sigue gritando con pensamientos caóticos. La verdadera práctica consiste en aquietar también ese murmullo interno. En ese espacio surge una claridad que el ruido habitual oculta. No se trata de huir del mundo, sino de encontrar un refugio temporal para reconectar con lo esencial. La naturaleza nos enseña esta lección cada día. Un árbol no forcejea por crecer. Un río no discute su curso. Todo fluye en armonía cuando no hay interferencia. Nosotros, en cambio, luchamos contra lo que es, llenando el vacío con palabras innecesarias. El silencio meditativo nos ayuda a imitar esa sabiduría orgánica. Dejar de forzar, dejar de controlar, solo observar como testigos compasivos de nuestra propia experiencia.
En el diálogo interno reside gran parte de nuestro sufrimiento. Repetimos historias del pasado, proyectamos miedos al futuro y perdemos el contacto con el presente. El silencio actúa como un interruptor que detiene ese ciclo. Al hacer pausas intencionales en la respiración, en la conversación, en la actividad, recuperamos libertad. No son los pensamientos los que nos definen, sino el espacio consciente entre ellos. Al principio, enfrentarse al silencio puede revelar incomodidad o emociones reprimidas. Es normal sentir urgencia por llenar ese vacío con música, pantallas o charla trivial. Pero si persistes, descubres que tras esa capa de inquietud hay paz, como un lago turbio que se asienta. La mente en calma refleja la realidad con precisión. Esta es la paradoja: callando, escuchamos; deteniéndonos, avanzamos. El silencio también purifica la comunicación. Cuando hablamos desde lo superficial, nuestras palabras pierden peso, pero cuando emergen de la quietud llevan una cualidad distinta. Son precisas, necesarias, impregnadas de presencia. En el budismo esto se llama palabra correcta. No es callar siempre, sino elegir que merece ser dicho y que puede quedarse en el territorio de lo no expresado. En relaciones, el silencio compartido construye intimidad más que 1000 conversaciones banales. Dos personas que pueden estar juntas sin llenar el aire con palabras experimentan una conexión auténtica. No hay máscaras ni actuaciones, solo el permiso mutuo de existir sin adornos. Es en esos momentos donde el amor, la amistad o incluso el trabajo creativo encuentran su profundidad real. La sociedad moderna equipara el valor con la productividad y el bullicio. Quienes eligen deliberadamente espacios de silencio son vistos como raros o pasivos. Pero históricamente los grandes descubrimientos científicos, espirituales, artísticos, surgieron de mentes que supieron cultivar la quietud. El silencio no es pasividad, es el terreno fértil donde germinan las ideas más luminosas. Practicar el silencio no requiere retiros largos o condiciones perfectas. Basta con pequeños rituales, 1 minuto de pausa antes de comer, caminar sin auriculares o simplemente sentarse en un banco observando la respiración. Estos actos cotidianos son revolucionarios porque te recuerdan que ya eres completo aquí y ahora. No necesitas agregar nada para estar en paz. Al final, el silencio es el gran maestro que nos devuelve a casa. En su aparente vacío descubrimos que todo lo que buscábamos, seguridad, claridad, felicidad, ya estaba dentro. El budismo lo resume así: el silencio es la voz de tu naturaleza original. Cuando dejamos de huir de él, se convierte en el santuario al que siempre podemos regresar y desde ahí vivimos con mayor propósito y menos miedo. Lección 6. Convertirse en tu propio héroe. Todos esperamos en algún momento que llegue alguien a salvarnos, un maestro iluminado, un amor romántico o incluso la suerte. Pero el budismo nos recuerda que la verdadera liberación comienza cuando dejamos de buscar héroes externos. Nadie puede caminar por nosotros ni resolver los desafíos que solo nosotros enfrentamos. La transformación personal exige que nos convirtamos en los protagonistas de nuestra propia historia. Culpar a los demás o a las circunstancias es un refugio cómodo, pero estéril. Mientras señalamos afuera, renunciamos a nuestro poder interno. La introspección honesta, aunque incómoda, es el primer paso hacia el cambio real. Pregúntate: ¿qué patrones míos contribuyen a esta situación? ¿Cómo puedo responder de manera diferente? Las respuestas no siempre son fáciles, pero son el mapa hacia tu propia evolución. Convertirse en tu propio héroe no significa ser perfecto ni actuar en soledad. Se trata de asumir la responsabilidad de tus elecciones, incluso cuando fallas. Los errores dejan de ser fracasos cuando los ves como lecciones. Cada caída es una oportunidad para levantarte con más sabiduría que antes. Esta mentalidad transforma la vida en un viaje de crecimiento, no en una cadena de culpas y excusas. Muchos esperan sentirse listos para cambiar, pero la acción precede a la inspiración. No necesitas tener todas las respuestas para dar el primer paso. Pequeñas decisiones diarias, elegir la paciencia sobre el enojo, la disciplina sobre la pereza, construyen tu carácter. Como un escultor que da forma a la piedra, tus acciones te tallan a ti mismo. El héroe no nace, se hace a través de elecciones conscientes. La víctima se queja del camino,
el héroe lo camina. Esta diferencia de perspectiva lo cambia todo. Cuando dejas de esperar que el mundo se adapte a ti y empiezas a trabajar con lo que tienes, descubres fuerzas que no sabías que poseías. El budismo enseña que el sufrimiento existe, pero también la capacidad de trascenderlo. La pregunta clave es: ¿estás dispuesto a hacer el trabajo interno que requiere? La autocompasión es esencial en este proceso. Ser tu propio héroe no implica autoexigencia despiadada, sino tratarte con el coraje y la ternura que necesitas. Reconoce tus esfuerzos, celebra tus progresos, incluso los pequeños. Cada paso cuenta. Esta actitud te mantiene en movimiento, evitando que caigas en la trampa del todo o nada que paraliza a tantos. Los héroes más inspiradores no son los que nunca temen, sino los que actúan a pesar del miedo. La duda y la inseguridad son humanas. Lo que importa es no permitir que te inmovilicen. Cuando enfrentas lo desconocido con curiosidad en lugar de resistencia, expandes tus límites. La valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de que algo es más importante que él. Tu vida es el resultado de lo que toleras, lo que priorizas y en lo que inviertes energía. Si constantemente pospones tu bienestar, esperando circunstancias ideales, el tiempo pasará igual, pero sin cambios. El héroe elige actuar ahora, no cuando todo esté bien, porque la verdad es que el momento perfecto no llega, se crea. Este camino no tiene un final, sino hitos. No se trata de alcanzar una meta fija, sino de cultivar una mentalidad resiliente. Habrá días de retroceso y está bien. Lo crucial es recordar que cada amanecer es una nueva oportunidad para recomenzar. El budismo llama a esto mente de principiante, abordar cada día fresco, sin cargar los errores de ayer. Al final, convertirte en tu propio héroe es un acto de amor radical hacia ti mismo y hacia el mundo. Porque cuando te responsabilizas de tu vida, inspiras a otros a hacer lo mismo. No es un camino egoísta, sino un servicio. Demuestras que la transformación es posible. Y, quizás sin pretenderlo, te conviertes en la luz que alguna vez buscaste fuera. Lección 7. Tu felicidad depende solo de ti. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra felicidad está condicionada por factores externos. Si tuviéramos más dinero, una pareja ideal o mejores circunstancias, entonces seríamos felices. Sin embargo, el budismo enseña que esta dependencia nos convierte en rehenes del mundo cambiante. La verdadera alegría surge cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Nadie ni nada tiene el poder de definir tu estado interno, excepto tú. Cada vez que culpamos a otros por nuestra infelicidad, entregamos nuestro poder emocional. Decir me hicieron enojar o arruinaron mi día implica que somos víctimas pasivas de lo externo. Pero entre el estímulo y la respuesta existe un espacio donde elegimos cómo reaccionar. Cultivar esta pausa consciente es el primer paso hacia la libertad emocional. La atención plena nos ayuda a reconocer que somos dueños de nuestras interpretaciones. La gratitud es una herramienta poderosa para romper el ciclo de la insatisfacción crónica. Cuando entrenamos la mente para apreciar lo ordinario, el sabor del café, una conversación sincera, el sol de la mañana, descubrimos que la felicidad está en las pequeñas cosas que ya poseemos. No se trata de negar las dificultades, sino de equilibrar nuestra perspectiva. La alegría no viene de tener lo que queremos, sino de querer lo que tenemos. Muchos esperan que algún evento futuro les traiga felicidad permanente, cuando consiga ese trabajo, cuando me case. Pero esta mentalidad pospone constantemente la alegría. El budismo nos recuerda que la paz solo existe en el presente. La felicidad no es un destino al que llegamos, sino una forma de viajar. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad emocional. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y experimentarla de manera radicalmente diferente. Esto demuestra que no son los hechos en sí, sino nuestra interpretación de ellos, lo que determina nuestro sufrimiento o alegría. Al observar nuestros patrones mentales sin identificarnos con ellos, ganamos la capacidad de transformar nuestra experiencia interior. La comparación es el enemigo silencioso de la felicidad autónoma. En la era de las redes sociales constantemente medimos nuestra vida contra versiones editadas de las demás. Pero la paz interior comienza cuando dejamos de competir y empezamos a conectarnos con nuestra propia esencia.
Tu camino es único. Compararlo con otros es tan absurdo como comparar el vuelo de un colibrí con el de un águila. Practicar el desapego no significa dejar de disfrutar las cosas buenas, sino dejar de depender de ellas para ser feliz. Podemos amar a las personas, disfrutar los logros y apreciar las posesiones sin convertirlos en condiciones para nuestro bienestar. Esta actitud nos libera del miedo a perder porque nuestra fuente de alegría no está en lo mutable, sino en nuestro ser esencial que permanece intacto. La felicidad interior se fortalece con la práctica diaria como un músculo. Pequeños rituales, meditar 5 minutos, llevar un diario de gratitud, caminar conscientemente, crean una base estable. Con el tiempo desarrollamos una resiliencia emocional que las circunstancias externas no pueden alterar fácilmente. Esta es la paradoja. Cuando dejamos de buscar la felicidad, aparece naturalmente como resultado de nuestra conexión con el presente. Al asumir plena responsabilidad por nuestro estado emocional, nos empoderamos para crear cambios reales. Ya no gastamos energía intentando controlar lo incontrolable, las acciones de otros, los eventos globales, sino que la invertimos en transformar lo que sí podemos, nuestra actitud y respuesta. Este enfoque no es egoísta, al contrario, cuando estamos en paz contribuimos mejor al mundo. Finalmente, entender que tu felicidad depende solo de ti no es una carga, sino la mayor liberación. Significa que nadie puede quitártela, que está siempre a tu alcance y que eres libre para elegirla en cada momento. Como enseña el budismo, esta comprensión es el cimiento de una vida plena. La alegría verdadera no viene de cambiar el mundo alrededor, sino de transformar el mundo dentro. Lección 8. Soltar el exceso de peso emocional. Llevamos mochilas invisibles llenas de resentimientos pasados, arrepentimientos y expectativas no cumplidas. Estos pesos emocionales nos fatigan sin darnos cuenta, como si cargáramos piedras todo el tiempo. El budismo compara esta carga con una taza de té llena hasta el borde. No puede recibir nada nuevo hasta que se vacía. Soltar no es olvidar, es dejar de permitir que lo viejo dicte nuestro presente. Algunas heridas las conservamos como trofeos, repitiendo su relato hasta que se convierten en parte de nuestra identidad. Me traicionaron. Nunca superé aquello. No puedo confiar. Pero, ¿qué beneficio obtenemos al revivir constantemente el dolor? Como una planta que no crece en maceta pequeña, nuestra paz necesita espacio para expandirse. El primer paso es preguntarnos honestamente: ¿esta emoción me sirve o me limita? El perdón es el antídoto contra el peso del rencor, aunque suele malinterpretarse. Perdonar no significa justificar acciones dañinas, sino liberarnos de su carga tóxica. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, no a quien nos lastimó. Imagina el alivio de soltar una maleta pesada después de años de arrastrarla. Así funciona el perdón emocional. Nos devuelve la ligereza que creímos perdida. Las expectativas no cumplidas son otro lastre común. Soñábamos con cierta vida, ciertas personas, ciertos logros y la realidad no coincidió. El sufrimiento surge del apego a lo que debería ser en lugar de aceptar lo que es. La práctica budista de la ecuanimidad nos enseña a diferenciar entre lo que podemos cambiar, nuestras acciones, y lo que no, resultados pasados o ajenos. El miedo al futuro también ocupa espacio mental valioso. ¿Y si fracaso? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me abandonan? Estos pensamientos son como pagar intereses por una deuda que quizá nunca llegue. La atención plena nos ancla al presente, el único momento donde realmente vivimos. Cuando atrapes tu mente en futuros hipotéticos, pregúntate: ¿esto está ocurriendo ahora? Si la respuesta es no, respira y regresa al aquí. Muchos acumulamos emociones como quien acumula objetos. Por si acaso, algún día necesito este enojo. Pero las emociones no usadas no son útiles, solo ocupan espacio. Practica el desapego emocional. Observa tus sentimientos sin aferrarte a ellos, como hojas que flotan en un río. Algunas merecen atención, otras pueden dejarse pasar. Esta selección consciente crea espacio para nuevas experiencias. Los roles que desempeñamos también pueden convertirse en pesadas armaduras. Tengo que ser el fuerte. Debo complacer a todos. No puedo mostrar debilidad. Estas máscaras agotan nuestra energía vital.
La autenticidad, aunque vulnerable, es increíblemente liviana. Prueba quitarte una máscara hoy. Di no lo sé. Pide ayuda o admite miedo. Verás cómo el peso disminuye cuando dejas de fingir. El cuerpo guarda lo que la mente no procesa. Tensión en los hombros, dolor de estómago o insomnio suelen ser pesos emocionales convertidos en síntomas físicos. La meditación y el movimiento consciente, como yoga o caminatas, ayudan a liberar esta carga corporal. Presta atención a donde guardas el estrés en tu cuerpo y respira hacia esa zona. La liberación emocional comienza en lo físico. Practicar el desprendimiento no significa volverse indiferente, sino relacionarse con libertad. Imagina que tus experiencias son como nubes en el cielo, algunas brillantes, otras oscuras, pero todas pasajeras. No eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Esta perspectiva budista transforma nuestra relación con lo temporal. Lo importante no es lo que pasa, sino cómo lo sostenemos o dejamos ir. Cada mañana es una oportunidad para viajar más ligero. Antes de comenzar tu día, haz un inventario emocional. ¿Qué necesitas soltar hoy? Quizá un resentimiento antiguo, un miedo infundado o una autoexigencia cruel. Elige conscientemente qué llevar y qué dejar atrás. Con el tiempo esta práctica se vuelve natural y descubrirás que la paz no es algo que se encuentra, sino algo que aparece cuando dejamos ir lo que la oscurece. Estas 10 enseñanzas budistas no son teorías lejanas, sino herramientas prácticas para transformar tu vida desde adentro. Cada una te recuerda que la verdadera fuerza no se encuentra en circunstancias externas, sino en la claridad de tu mente y la calidez de tu corazón. Has aprendido que eres tanto el estudiante como el maestro, el buscador y lo buscado. Ahora queda aplicar estos conocimientos no como obligación, sino como actos de amor hacia ti mismo. El cambio comienza cuando decides que tu bienestar es prioridad. La paz interior no es un destino final, sino un camino que se recorre cada día con pequeñas decisiones conscientes. Al soltar lo que te pesa, abrazar tu autenticidad y asumir tu poder personal, construyes una vida con cimientos sólidos. Recuerda que incluso en los días difíciles siempre puedes regresar a tu centro a través de la respiración, la aceptación y la compasión. Las caídas forman parte del proceso. Lo importante es levantarte con mayor sabiduría. Tienes dentro todo lo necesario para florecer. Este viaje de autodescubrimiento no termina aquí. Lleva contigo estas enseñanzas como faros en momentos de oscuridad, pero también confía en tu propia intuición. La espiritualidad no consiste en seguir reglas, sino en despertar tu naturaleza esencial. Que cada día sea una oportunidad para practicar la libertad interior, la gratitud y la conexión con el presente. Porque como revela el budismo, la fuerza que buscas nunca estuvo fuera. Siempre ha sido tu corazón latiendo, tu respiración fluyendo, tu conciencia brillando. El poder fue tuyo desde el principio. Esperamos que hayas disfrutado este video. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por ver y hasta la próxima.